Y hoy vamos a hablar de esta mentalidad de fe, esta mentalidad que nos lleva a poseer y a conquistar todo aquello que Dios ha dicho que es nuestro. Pero hoy, en este culto de oración, yo quiero que comprendamos algo. Vivimos en una guerra espiritual. Dígale al que está a su lado, vivimos en una guerra espiritual. Santo el Señor. Cristian, estamos en una guerra espiritual. Dani, estamos en una guerra espiritual. Cada pastor, cada obrero, cada hermano que está conectado conmigo, yo quiero que usted sepa, somos de Cristo. Fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. El Padre Celestial mora en nosotros. Somos el templo de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Aleluya. Tenemos el poder de Dios. Tenemos la gracia, la unción de Dios. Tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Tenemos el espíritu de fe, de fortaleza. Y podemos hablar de todo aquello que Dios ha dicho que es nuestro, de nuestra herencia espiritual. La Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero aún así, mientras estemos en esta tierra, yo quiero que usted entienda esto, capte esto en su corazón. Mientras usted y yo estemos en esta tierra, tendremos una lucha espiritual. Vivimos en medio de una guerra espiritual. Y si usted no pelea, lo van a derrotar. Si usted no lucha, a usted lo van a derrotar. Si usted no toma las armas de su milicia, si usted no toma las armas, si usted no se viste de la armadura de Dios, Satanás te va a derrotar. Y esto no es una palabra negativa ni es un mensaje negativo, todo lo contrario. Lo que yo quiero es llamarte a la acción. Yo quiero llamarte a que tú entiendas que hay una guerra espiritual. Lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en la iglesia, lo que está pasando en tu familia, cualquier cosa negativa que esté sucediendo, escúchame bien. Es una guerra espiritual contra el reino de Dios. Es una guerra espiritual contra los hijos de Dios. Es una guerra espiritual contra todo lo que Dios es y contra todo lo que Dios quiere hacer y puede hacer contigo. Entonces, tú tienes que tomar las armas de tu milicia. Tú tienes que agarrarte de la palabra de Dios y asumir tu posición como guerrero de Dios, como soldado del ejército celestial. Y yo quiero hoy que hablemos de esta necesidad de que tengamos una mentalidad de fe, pero es que la fe pelea. La fe lucha, la fe conquista. La fe es un escudo que se utiliza para pelear. La fe es un escudo que se utiliza para defender y para atacar. Lo tremendo del escudo es que el escudo en la armadura del cristiano sirve para defenderse, pero también es un arma de ofensiva, de ataque. Y yo quiero llevarte a ese punto. Yo quiero llevarte a ese nivel, porque escúcheme bien. Cuando oramos, cuando usted y yo oramos, escúcheme, iglesia linda, estamos haciendo contacto con el mundo espiritual. Cuando oramos, estamos haciendo una red espiritual. Cuando oramos, estamos estableciendo una conexión con el mundo espiritual. La oración nos conecta con nuestro Padre Celestial. La oración nos mantiene conectados con nuestro Señor Jesucristo. La oración nos mantiene conectados con el Espíritu Santo. La oración nos conecta con la palabra de Dios. La oración nos conecta, escúcheme bien, con todo aquello que Dios ha dicho que es nuestro. Cuando oramos es como si nos estuviéramos conectando, enchufando al cielo para cargar nuestro espíritu del poder de Dios, de esa energía espiritual, de esa fe de Dios, de esa gloria de Dios que nos da el poder para tener victoria en todo lo que hacemos. Pero si usted toma una actitud pasiva, una actitud de víctima, una actitud de inacción, Satanás tomará ventaja. La Biblia es un libro de guerra. La Biblia es un libro de confrontación. La Biblia es un libro del reino de Dios siempre se ve afectado por el reino de las tinieblas. Pero si usted lee la palabra de Dios, el reino de Dios siempre triunfa. Aleluya. La Biblia dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan seriamente, escúcheme bien, hablan seriamente de la guerra espiritual que los cristianos enfrentamos contra los principados, potestades y contra todos los alcahuetes del diablo. Nosotros tenemos que tomar con seriedad, y en este culto de oración yo pido que el Espíritu Santo te hable. Oro que el Espíritu Santo abra tus ojos y que tú entiendas, cuando hablamos de esta guerra espiritual, no estamos hablando de esa guerra espiritual como tal vez usted siempre le ha escuchado. Hay un mensaje de Papá Nahum muy importante acerca de la guerra espiritual. Y la guerra espiritual concientiza al creyente de su autoridad espiritual. Pero escúcheme muy bien, hay mucha gente haciendo guerra espiritual
sin entender los principios de autoridad. Una persona que no se puede someter a Dios, ningún demonio se le va a someter a él. Una persona que no se puede someter a un líder, ningún demonio se le va a someter a él. Por eso te hablaba del principio de autoridad. Satanás solamente respeta a un hombre bajo autoridad. Si tú no estás bajo autoridad, Satanás va a hacer contigo lo que le dé la gana. Y recuerde lo que hemos dicho estos días. A Satanás no le importa que tú seas evangélico. No tiene ningún problema. El problema es cuando ese evangélico deja de ser evangélico y se convierte en un cristiano, en un hijo de Dios. Un hijo de Dios con poder que destruye las obras del diablo. Hay muchos pasajes bíblicos, y vamos a leer algunos, que nos llaman a tomar seriamente y a considerar con seriedad que vivimos en una guerra espiritual. Es una guerra espiritual contra tu salvación, una guerra espiritual contra tu fe, una guerra espiritual contra tu familia, contra tus hijos, contra tu matrimonio. Es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual contra tu economía, es una guerra espiritual contra tu salud. Hay una guerra espiritual contra todo lo que tú eres como hijo de Dios y contra todo aquello, escúchame bien, que Dios ha dicho que es tuyo. Hay una guerra espiritual por tu herencia espiritual. Y usted se puede sentar y decir, bueno, si Dios me quiere dar mi bendición, que me la dé. Bueno, Satanás te la va a robar. Tú tienes que poseer. Tú tienes que conquistar. Si usted lee la palabra de Dios, Dios siempre nos llama a levantarnos y poseer y conquistar y tomar aquello que Dios ha dicho que es nuestro. Yo quiero que entendamos que la Biblia es un libro de guerra espiritual, que te llama a ti a tomar la armadura de Dios y a tener esta actitud de valentía espiritual, de osadía espiritual, de violencia espiritual, por decirlo así. La Biblia está llena de versos que dicen: pelea la buena batalla de la fe. La Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La Biblia habla de la armadura del cristiano, y todos estos son términos militares, por decirlo así. Éxodo capítulo 15 verso 3 dice: Jehová es varón de guerra. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Efesios capítulo 6 verso 12, ya lo leímos, dice: pero no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra gobiernos naturales. Nuestra lucha no es contra presidentes o alcaldes o gobernadores o congresistas. Nuestra lucha no es contra los corruptos. Nuestra lucha no es contra personas. Nuestra lucha es espiritual. Y como cristianos tenemos que asumir esa autoridad espiritual que Dios nos dio y usarla para tener victoria en todo lo que Dios ha dicho que es nuestro. Sea que te interese o no, sea que te importe o no, sea que te guste o no, hay una guerra espiritual. Ya la guerra está. El conflicto espiritual ya existe. Sea que tú creas en él o no, lo quieras enfrentar o no, sea lo que sea que tú quieras hacer o no, escúchame bien, iglesia preciosa, la guerra ya está. Y si tú peleas, conquistas. Si no peleas, pereces. Hay muchas personas que se han descarriado en este tiempo de pandemia. Hay muchas personas que han tomado una posición totalmente equivocada en cuanto al reino de Dios. Se han rendido, han retrocedido. Aleluya. Y escúcheme bien, porque no han hecho y no han tomado su postura de guerra espiritual. Aleluya. No, pero si Dios sabe lo que me está pasando, ¿por qué no me ayuda? Porque tú tienes que pararte y tú tienes que asumir tu responsabilidad espiritual. Tú tienes que pelear tu batalla. Dios está contigo como poderoso gigante, pero eres tú el que enfrenta la batalla. Yo siempre he pensado, y es mi forma de pensar acerca de la guerra espiritual. Cuando se trata de guerra espiritual, nosotros peleamos la guerra espiritual de espaldas. ¿Cómo así, pastor? Mi rostro siempre está hacia el Padre. Yo siempre estoy delante del Padre. Siempre estoy buscando la presencia de Dios. Porque si yo tengo a Dios, lo tengo todo. Si estoy delante de Dios, tengo victoria. Si estoy delante de Dios, tengo la gloria. Entonces, cuando me levanto, el cristiano tiene esa dualidad. El cristiano frente al Padre es todo humildad, todo sencillez, todo entrega. Nos rendimos delante del Padre, nos sometemos delante del Padre. Pero cuando hacemos eso, nos llenamos de ese poder y ese dominio espiritual. Y cuando miramos a nuestros enemigos, ya están corriendo en el nombre de Jesús. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6 verso 12: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. La fe es una batalla. La fe es una batalla. Por eso le dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, sin la fe que batalla, sin la fe que pelea, sin la fe que lucha, es imposible agradar a Dios.
Ve como muchas veces dejamos la palabra fe o dejamos el espíritu de fe simplemente como creer en Dios, pero creer en Dios va mucho más allá, solamente esperar que Dios haga las cosas. Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué es buena la batalla? Porque ya la ganamos. Porque es buena la batalla porque ya Dios nos dio la victoria. Aquí dice, mire que este verso 12 del capítulo 7 de Timoteo es muy activo. Diga conmigo: activo, proactivo. ¿Cómo así? Pablo dice a Timoteo: pelea. ¿Quién va a pelear? Usted va a pelear. Usted se va a parar a creer. Pastor, ¿y cuál es esa pelea? La pelea contra tus emociones, la pelea contra tus sentimientos, la pelea contra esa duda, la pelea contra esa incredulidad, la pelea contra esa depresión, la pelea contra esa pereza para orar, esa lucha espiritual que tú tienes para hacer la voluntad de Dios. De esa lucha y de esa batalla hablo de esa batalla cuando Satanás envía espíritus de duda, incredulidad, muerte, enfermedad, miseria y pobreza. Alguien tiene que pararse y utilizar las armas de la armadura de Dios, las armas de nuestra milicia, como dice el apóstol Pablo, para enfrentar todo esto. Si tú no tienes tiempo para enfrentar este mundo del espíritu, escúchame, te lo digo, tú vas a sufrir las consecuencias. Pablo le dice: pelea. O sea, tú tienes que pelear. Segundo, le dice: echa mano. O sea, eres tú el que agarra la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena voluntad de Dios, o la buena profesión delante de muchos testigos. Escúchame bien, iglesia, yo sería un pastor muy responsable, un maestro de la palabra muy responsable, un profeta de la palabra muy responsable, si yo te dijera aquí a ti: tranquilo, quédese ahí, no haga nada, Dios lo hará todo. Es falso. Lo que Dios iba a hacer ya lo hizo en la cruz de Calvario. Ahora te toca a ti hacer tu parte. Y no estoy hablando de obras para ser salvo. No estoy hablando de obras de propias justicias, porque la Biblia dice claramente que son trapos de inmundicia. Estoy hablando de tomar tu posición como hijo de Dios. Estoy hablando de tomar tu posición como heredero de Dios y tomar la herencia que Dios dijo que es tuya. Porque hay un diablo que tiene principados, potestades y huestes de maldad peleando contra ti para que tú no puedas heredar la herencia que Dios dijo que es tuya. Salmo 144 verso 1 dice: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Nuestro Padre Celestial, que mora en nosotros. Yo no sé si usted sabía, pero usted es la mansión de Dios. Usted es el templo de Dios. Usted es el santuario de Dios. Dios mora dentro de usted. Y ese Padre Celestial que mora dentro de nosotros, ese Cristo de gloria, ese Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, adiestra nuestras manos para la batalla y mis dedos para la guerra. El rey David está diciendo: mi Padre Celestial es el que me da el valor para pelear. Mi Padre Celestial es el que me da el valor para enfrentar gigantes, para enfrentar filisteos, para enfrentar todos los enemigos del reino de Dios. Pero si usted ve bien y entiende bien mi propósito, usted se da cuenta que estos hombres que están hablando de guerra espiritual y que están hablando de confrontación espiritual son hombres que primero aman la presencia de Dios. No se ponga a hacer guerra espiritual si usted no ama la presencia de Dios, porque usted iría a la guerra solo. Antes de ir a cualquier batalla, antes de emprender cualquier batalla espiritual, aprende a vivir, a anhelar, a desear la presencia de Dios. Esa presencia de Dios te va a cargar de unción, te va a cargar del poder de Dios, te va a llenar de esa unción, de esa osadía espiritual para poder vencer en cualquier ataque del diablo. La fe es una pelea, la fe es una batalla. La Biblia dice en 1 Juan 5:4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. No hay victoria si no hay batalla. El que vence el mundo es porque se enfrentó al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. La fe es una batalla, la fe es una pelea, pero la fe siempre produce victoria. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9 verso 26, dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. En otras palabras, hay personas que pelean golpeando el aire. Si Pablo dice: yo no soy como los que pelean golpeando, yo no soy como el que golpea el aire. Hay gente que su lucha espiritual es puro golpe al aire. Nunca le dan a un principado, nunca le dan a una potestad, nunca le dan a un demonio. ¿Por qué, pastor? Porque su energía espiritual, su fe, su anhelo, su deseo, su unción no procede del cielo, procede de su propia voluntad. Recuerde, no se ponga a hacer guerra espiritual sin primero haber estado en la presencia de Dios. Es más, si usted está en la presencia de Dios
Esa es la mejor batalla, esa es la mejor guerra espiritual. Cuando estamos en la presencia de Dios, Satanás empieza a temer al hombre y la mujer que están llenos de la unción del Espíritu Santo. Es posible pelear y solamente golpear el aire. Es posible hacer guerra espiritual y hacer guerra pero con el aire. Satanás se va a burlar de ti. Usted quiere saber, y le voy a dar una clave a usted. ¿Usted quiere saber qué tan fuerte es espiritualmente? Ore. ¿Usted quiere saber cuánta energía tiene para orar? Perdón, ¿cuánta energía espiritual tiene? Ore. Usted se va a dar cuenta. Hay hombres que físicamente pueden levantar 100 kilos, 150 kilos. Hay hombres que con sus piernas pueden levantar 150 o 200 kilos. Hay hombres que físicamente tienen mucha fuerza, mucho potencial, mucha capacidad. Pero cuando comienzan a orar, en 5 minutos ya se les acabó la oración. Su energía espiritual, su capacidad espiritual, su, ¿cómo podemos decir? Tenacidad espiritual, estamina espiritual, su fortitud espiritual, su capacidad espiritual. Usted quiere saber qué tan fuerte es, ore. Y usted comienza a orar y a los 5 minutos como que usted simplemente hizo el loop. Hay gente que son un loop, un bucle. Hay gente que son un bucle. Oran 5 minutos y a los 5 minutos vuelven y oran lo mismo que oraron los 5 minutos. Y a los 5 minutos vuelven y oran los 5 minutos. Son un bucle. No, su oración nunca penetra. Siempre se queda en ese. Ese es todo su potencial espiritual. Cuando se encuentra con un hombre de Dios, con un hombre de Dios de poder, es un hombre que es poderoso en oración. No me oyeron. Hombres poderosos en fe son poderosos en oración. Elías decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Escucha esto, iglesia. Nosotros no sacamos tiempo para orar. Nosotros no sacamos tiempo para vivir por fe. Nosotros no sacamos de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestras ocupaciones diarias. No es que sacamos tiempo para orar. Al contrario, de nuestra vida de oración, de nuestra vida de fe, de nuestra vida espiritual, sacamos tiempo para orar, para hacer las obras de la casa, para hacer el trabajo, para hacer cualquier labor. De nuestra vida espiritual sacamos tiempo para hacer esas cosas, no al revés. Por eso le dice: orad siempre, orad siempre, orad sin cesar. Nosotros no sacamos tiempo para orar. De nuestra vida de oración sacamos tiempo para lo otro. Oh, aleluya. Solamente ese pedacito valió el culto. ¿Usted quiere saber qué tan poderoso es orar? ¿Qué tan poderoso es espiritualmente? Hágale esta noche, hágale mañana. Mire, ¿usted quiere saber qué tan espiritual es? ¿Qué tan poderoso es en el espíritu? Vigile para que usted vea. Es la 1 de la mañana y la gente está diciendo: pastor, ¿a qué hora termina la vigilia? Pero ponga una película, papito, para que usted se cuenta que tiene más fuerza. ¿Quién domina más sobre usted? ¿El espíritu o la carne? Entonces, cuando vienen los ataques del diablo, usted quiere sacar fortaleza espiritual y no hay. Oh, Jesus. Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Por eso yo siempre digo, cuando yo pongo a una persona a orar en la iglesia, yo sé qué tan espiritual es. Y yo he puesto personas a orar que oran 1 minuto y ya se les acabó la oración. Están buscando a quien entregarle el micrófono, ¿sí o no, mi amor? Oraron 2 minutos y ya están así. Y es más, hijo, literalmente lo hacían. Llevaban 2 o 3 minutos orando, encontraban a alguien y le tiraban el micrófono y se iban. Su vida espiritual es de 3 minutos. Dejémoslo ahí porque ya de pronto algunos se sintieron mal. Apocalipsis capítulo 12, verso 7 dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y aunque dice que fue una gran batalla, una gran lucha, no piense usted que es que Satanás hizo una gran batalla. Fue una gran batalla porque hubo una gran movilización de Dios
para una victoria rotunda. Aleluya. Quiero decirte que hay una batalla espiritual. Satanás es real. Los demonios y los principados y potestades son reales y luchan contra ti. Y si tú no asumes tu posición de autoridad, perdóname, te lo repito, puede vivir en derrota y en fracaso. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y Pablo está poniendo este ejemplo de cómo es la vida espiritual. La vida espiritual es como la lucha de un atleta, es como la lucha de un guerrero, es como la lucha de un soldado. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Otra versión dice: las armas con que luchamos no son de este mundo. No pueden ser de este mundo, porque si nuestra lucha es espiritual, armas naturales no sirven. Armas naturales no sirven en una lucha espiritual, sino que son poderosas en Dios. Tienen poder espiritual para destrucción de fortalezas. Vivimos en medio de una situación muy seria, Maranata, iglesia, mi hermano, mi amigo. Vivimos en medio de una situación seria. Satanás se ha levantado y ha arreciado fuerte contra la iglesia, contra el mundo. Satanás no es un caballero. Satanás no respeta reglas de batalla. Satanás no respeta al hombre, no quiere al hombre. Satanás no es un pobrecito. Satanás es un espíritu malo que odia al ser humano, porque el ser humano tomó su posición. Y tú entras en esta batalla espiritual por tu casa, por tu familia, por tu salud, por tu economía. O tú luchas o tú pierdes. Estos días hablaba con un hombre que me pidió consejería y me decía: pastor, mi esposa me quiere dejar, me quiere abandonar y tengo muchos problemas, quiero que hablemos. Mi respuesta a ese mensaje, porque fue un mensaje, mi respuesta fue: hijo, hace tiempo no te veo. Yo no le dije nada más. Y la respuesta de él fue: sí, nos apartamos de Dios. Sí, pastor, es verdad, nos alejamos de Dios. Y Satanás encontró una puerta para entrar. Escúcheme bien. Juegue con cualquier cosa, pero no juegue con su vida espiritual. Juegue con lo que sea, pero no juegue con su oración. Juegue con lo que sea, pero no se desligue de Dios. Porque así como Dios te puede proteger, Satanás te puede destruir. Entienda, en el momento que usted se desconecta de Dios, usted está a merced de Satanás. Y usted me va a decir a mí: todos esos años evangelizando, todos esos años ganando almas, todos esos años orando, haciendo guerra espiritual, y ahora usted se sale de la protección de Dios. ¿Usted cree que esos demonios que usted pateó y esas almas que usted ganó y le arrebató a esos demonios, usted cree que esos demonios están contentos? Vienen a destruir, vienen a dañar, a matar, a robar. Si tú no tomas, si tú no asumes tu responsabilidad como hijo de Dios, hijo de Dios con poder. La Biblia dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Si tú no tienes esa actitud de destruir las obras del diablo, tú nunca edificarás una vida espiritual fuerte, una familia fuerte, un hogar fuerte. Nunca. Hebreos capítulo 4 verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene vida y es poderosa, dice otra versión. Y es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, por donde usted vea la palabra de Dios corta. La palabra de Dios tiene filo. La palabra de Dios tiene poder y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dile al que está a tu lado: asume tu responsabilidad espiritual. Dile, sé verdadero, sé real, sé espiritual. Pablo le dijo a Timoteo: no se preocupe por el gimnasio. El cuerpo, el gimnasio, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero el servicio a Dios para todo beneficia. ¿Qué quiere decir? ¿Es importante el ejercicio físico? Sí. Pablo no dijo que no era importante, para poco. O sea, es poco importante. No es lo más importante. Es bueno, pero no es lo más bueno. Es provechoso, pero no es lo más provechoso. Porque ¿de qué sirve? Usted sabe que hoy en día tenemos una generación preocupada por su salud, preocupada por su cuerpo, preocupados por su físico, pero con la mente y el corazón vacíos. La mente vacía de conocimiento y el corazón vacío de Dios. Entonces tenemos gente muy linda, pero muy bruta.
Tenemos gente muy linda, pero con el corazón y la mente vacíos. Pueden pasar 2 horas y 3 horas en un gimnasio, pero no se pueden leer un libro. Dejémoslo ahí, y menos van a leer la Biblia. Por eso yo te estoy llamando como hijo de Dios, a asumir tu responsabilidad espiritual y entender: cualquier cosa buena que pase en tu casa es Dios, y cualquier cosa mala que está pasando en tu casa es que tú no has hecho lo que tienes que hacer. La pregunta es: ¿y por qué tengo que pelear? Porque ¿a quién le gusta pelear? A nadie le gusta pelear. ¿Por qué tengo que pelear, pastor? ¿Por qué hay que entrar en esta batalla? Mire, hay algunos de ustedes que están conectados, que si usted no pelea por su economía, usted va a vivir en miseria. Hay algunos que están conectados, que si no entran en una confrontación espiritual por su salud, Satanás lo va a matar. Y yo siento mucha pena y mucha compasión por las personas que han perdido algún familiar por esta maldita pandemia. Pero también tenemos que ser consecuentes con nosotros mismos y asumir como cristianos nuestra responsabilidad, que no hicimos lo que teníamos que hacer. Y Satanás encontró la forma de entrar y golpear donde éramos débiles. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Papá Nahum esta semana. Él dijo: yo tengo que ir a revisar todos mis mensajes, porque como que pasamos tanto tiempo hablándole a la gente de la bendición, la prosperidad, la abundancia, la herencia, y le hablamos tanto a la gente de lo que eran dignos, que se les olvidó amar y apreciar la presencia de Dios, que les iba a dar victoria en cualquier situación. Primer punto: tenemos que pelear para poseer nuestra herencia. Si tú no peleas, no heredas. Aleluya. Si no peleas, no heredas. Lucas capítulo 15. Mire esto. Jesús está hablando y dice, aquí hay un título, ese título no está en la Biblia, pero los traductores de esta versión lo pusieron ahí como para que entendamos mejor. Dice, vamos a leerlo desde la parábola de la oveja perdida. Lucas 15 verso 1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercaban para oírlo? Publicanos y pecadores. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Sabe cuánta gente hoy se sienten justos que no necesitan arrepentimiento, que no necesitan cambiar? Hay cristianos que están cómodos con no congregar. Hay cristianos hoy en día que están cómodos con no orar, están cómodos con no leer la Biblia, están cómodos. Su cristianismo se ha convertido en la excusa para no ser verdaderos hijos de Dios. Entonces él habla del gozo de haber encontrado esa oveja perdida. Escucha esto, mi amor. Verso 8, porque aquí no paró, él continúa. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas? La primera es una guerra espiritual por una oveja. La primera es una guerra espiritual por una oveja. Se le perdió y él fue a buscarla. Ir a buscar la oveja significaba dejar solas a las 99 y enfrentar tal vez a un oso, enfrentar tal vez a un lobo, enfrentar tal vez a un león, qué sé yo, qué fiera este pastor tuvo que enfrentar para encontrar su oveja. Pero la encontró y regresó gozoso. Ahora dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? ¿Están conmigo? Eso es guerra espiritual. O sea, no piense que guerra espiritual es: ¿dónde está el diablo? ¿Dónde está el diablo? Aquí está. No. Guerra espiritual es llevarle la contra a todo aquello que el diablo dice que tú debes hacer o no hacer. Oh, Jesus Christ. ¿Qué mujer? ¿Quién es la mujer? La iglesia. ¿Quién es la mujer? La iglesia.
que tiene 10 dracmas. ¿Cuántos tiene? 10. Se le perdió una. ¿Qué se le perdió? ¿Cuánto es 1 de 10? Los que están aquí. El diezmo. A esta mujer se le perdió el diezmo. Se le perdió el diezmo. Cápteme la idea. Yo no estoy hablando de plata. Mire, no enciende la lámpara. Encender la lámpara es ir a la palabra. Ir a la palabra. Barrer la casa es sacar toda la basura que un montón de gente te ha metido en la cabeza. Y busca con diligencia hasta encontrarla. Qué tremendo que esta mujer busca encontrar. Porque hay gente que busca para no encontrar. Hay gente que siempre está buscando versos bíblicos para probar que no. Esta iglesia está buscando versos para probar que sí. Y cuando la encuentra, porque ella buscó para encontrar. Ella buscó para encontrar y encontró el diezmo. Encontró el dracma. Reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado el dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En otras palabras, Dios está diciendo que la iglesia que no diezma es un pecador sin arrepentimiento. Dejémoslo así, porque ya me metí en un problema. Esto no estaba ni siquiera en mis notas. Y enseguida entra la parábola del hijo pródigo. Pero ese es un tema que tengo para ustedes después. Hay una guerra espiritual. Y en el primer punto dije: si tú no peleas, tú no posees tu herencia. El enemigo no quiere soltar tu herencia. El enemigo no quiere soltar tu salud. El enemigo no quiere soltar. Usted sabe, en este tiempo de pandemia y de enfermedad y de pobreza y de angustia, yo le decía a mi esposa estos días: Satanás con la enfermedad no busca matar gente solamente, busca empobrecer a la gente. ¿Sabe qué es caro? La salud es cara. Eliezer me contaba estos días que un familiar que creo que tuvieron que hospitalizar, 82,000 soles, dólares, $82,000 para que al final la persona se muriera. $2,500 diarios una clínica. No importa la plata que usted tenga, a ese paso usted queda pobre en días, en semanas. Satanás no solamente quiere, con esta pandemia, Satanás no solamente busca traer enfermedad, Satanás busca traer pobreza, escasez y miseria. Porque Satanás sabe que cuando hay enfermedad y miseria, la gente inmediatamente, en vez de culpar al diablo, cuestionan al Dios del cielo. El diablo no quiere soltar lo que es tuyo. El diablo no quiere soltar tu posesión. El diablo no quiere soltar tu herencia. Y yo declaro y profetizo en el nombre de Jesús, Padre. Yo testifico delante de tu gloria, delante de tus ángeles, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que antes que termine este mes, Padre, yo te ruego, extiende tu mano, tu misericordia y tu poder, y haz milagros sobrenaturales sobre tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Que lo que el diablo se robó, que lo que el enemigo se robó, tenga que devolverlo 7 veces, como dice tu palabra. Porque si el ladrón es encontrado, si el ladrón es confrontado, tendrá que devolver 7 veces. Y aún dice, aún el haber de su casa. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo, Señor, por tu promesa. Yo te ruego, Padre Celestial, que se manifieste esta promesa sobre tu pueblo, sobre tus hijos que te aman y que se deleitan en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, lo que saque el diablo, Señor, esté haciendo para robarle a tus hijos su herencia, Padre, lo que sea que Dios está haciendo sea destruido ahora, Señor. Que toda obra del diablo sea desmenuzada, destruida por el fuego del Espíritu Santo, Señor. Que los planes del diablo sean destruidos, Señor. Que el diablo sea confundido, Padre. Segundo, porque tienes que pelear. Porque si tú no luchas, no vas a crecer espiritualmente. Tú no puedes crecer espiritualmente si no luchas en el Espíritu. Hay gente que siempre se quedan como enanos espirituales. Nunca crecen. Nunca crecen en su vida espiritual. Nunca crecen en su relación con los demás. ¿Sabe qué es una lucha espiritual? Relacionarse con el ser humano. Aprender a relacionarse con el ser humano, más que una lucha psicológica, es una lucha espiritual. Es espíritu contra espíritu. Entonces una persona madura en el espíritu entiende, comprende, ayuda y dirige al que es más pequeño.
lo ayuda a subir, no lo ayuda a aplastarlo. Tercero, porque tienes que pelear esta batalla espiritual para defender tu territorio, para defender tu casa, para defender tu familia. Usted sabe, no importa lo segura que sea una casa, la cucaracha siempre encuentra por dónde entrar. No importa lo segura que sea una casa, el polvo siempre encuentra por dónde entrar. No importa lo segura que sea una casa, el diablo siempre está buscando por dónde entrar. La Biblia dice que seamos sobrios y velemos, porque en nuestro adversario el diablo, como león rugiente, siempre está buscando a quien devorar. Pelea para proteger tu casa. Lucha por tu matrimonio. En el matrimonio el amor significa dos cosas: sujeción y sacrificio. Para la mujer amor es sometimiento, y para el hombre amor es sacrificio. Porque cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia, le dice: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y a las mujeres le dice: y sométanse a su marido como la iglesia se debe someter a Cristo. El amor en el matrimonio se llama sujeción y sacrificio. El hombre que quiere tener autoridad es el que más sacrifica, y la mujer que quiere gozar de su matrimonio y de su esposo es la que más se somete. Por eso una mujer casada es una mujer muy brava. Para mí, la mujer casada tiene que tener mucho carácter espiritual, porque en el matrimonio la posición de la mujer es sumisión. Dejémoslo ahí. ¿A qué mujer le gusta someterse? ¿Y a qué hombre le gusta sacrificarse? Cuarto. Tienes que pelear la batalla espiritual si quieres recuperar lo que el diablo te robó. Pero ¿cómo vas a saber lo que el diablo te robó si no sabes cuál es tu herencia? Por eso tú necesitas una revelación del Espíritu Santo. Jesucristo dijo: cuando Él venga, Él les enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo te va a revelar cuál es tu herencia. Y en la medida que el Espíritu Santo te revele cuál es tu herencia, te va a decir quién fue el que te la robó. Y cuando el Espíritu Santo te diga quién fue el que te la robó, te va a dar la fuerza para ir a recuperarla en el nombre de Jesús. Quinto. Tenemos que pelear esta lucha espiritual si queremos cumplir nuestro propósito y nuestro destino en Dios. El enemigo no quiere que ninguno cumpla su destino. Satanás no quiere que ninguno cumpla su destino. Satanás quiere matar a los seres humanos para que no cumplan su destino, porque cada hombre y cada mujer en esta tierra tiene un destino espiritual glorioso que va a destruir el reino de las tinieblas. Dile al que está a tu lado: tú tienes un destino glorioso, y por eso Satanás te ataca. Entonces pelea. Dile: le contraataca. Fight back. Fight back. If somebody listen in English, fight back. Devuelve el golpe. Regrésale la pelea. Fight back. Fight back. Pelea. Sexto, tenemos que pelear esta batalla espiritual, porque el único lenguaje que el demonio entiende es un lenguaje de valentía y de autoridad espiritual. Había un hombre de Dios que ahorita está en la presencia del Señor, se llamaba Smith Wigglesworth. Dice que un día él estaba en la parada del bus o del tren, no recuerdo, y había una mujer que siempre su perrito la seguía hasta la parada del tren, y el perrito nunca se quería devolver. Dice que la mujer volteó donde el perro, zapateó y le dijo: que te vayas, que te largues. El perrito salió llorando. Y Smith dijo: así hay que tratar al diablo. El problema con los cristianos hoy en día es que son tan acartonados, son tan elegantes, son tan elocuentes, son tan inteligentes, son tan sabios, que perdieron su osadía y su poder espiritual. Y en vez de decirle al diablo: vete, le dicen: diablito, si usted quiere se va, si no, tranquilo. El único lenguaje que Satanás entiende es el lenguaje del poder. Jesucristo dijo: y ustedes recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, siempre que viene, te impartirá poder. Poder para entrar en la presencia de Dios, poder para heredar, poder para vivir en victoria, poder para vencer el pecado y poder para vencer al diablo. El único lenguaje que Satanás entiende es un lenguaje de valentía espiritual, de violencia espiritual y de poder espiritual. Séptimo, tienes que pelear la batalla, porque o tú peleas
o Satanás te pelea. Oh, Jesus. No hay tierra de nadie. Cuando yo estuve en la Fuerza Multinacional de Paz, entre Israel y Egipto hay una franja que se llama la tierra de nadie. Y en ese pedazo de tierra, que son como 100 metros que cubren toda la frontera, ahí no puede haber conflicto. Es un terreno ahí, no sé cuánto medirá, pero es una franja que cubre toda la frontera entre Israel y Egipto. Y el pacto entre estos dos países es que ningún ejército puede cruzar esa tierra de nadie. Bueno, en el mundo espiritual no hay la tierra de nadie. O eres de Dios o estás contra Dios. O peleas contra el diablo o estás a favor del diablo. O peleas contra el diablo o el diablo pelea contigo. Pero tú no te puedes quedar neutral. Ah, no me oyeron. Tú no puedes ser neutral. O echas al diablo o el diablo te echa a ti. Oh, Jesus. Escúchame bien. O lo botas o él te bota. O lo vences o él te vence. O peleas o pereces. O peleas o pereces. Octavo, tienes que pelear la batalla porque la guerra contra ti ya se declaró en la cruz del Calvario. En el momento que Jesucristo avergonzó a Satanás y le quitó las llaves del Hades y del infierno y las llaves de la muerte, en el momento que Jesucristo lo venció y lo exhibió públicamente en derrota, Él se convirtió también en tu enemigo. Inmediatamente tú dices que eres un hijo de Dios, hay demonios que te van a perseguir. Pero tranquilo, por cada demonio que te persigue, hay cientos de ángeles que te protegen. Yo no creo que hay un ángel de la guarda. Yo creo que son legiones de ángeles los que nos guardan. Padre, en el nombre de Jesús, yo pronuncio, Señor, declaro y desato las palabras, Señor, que ninguna batalla va a prevalecer contra tus hijos en el nombre de Jesús. El diablo no va a prevalecer porque está escrito que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Ningún arma forjada del diablo contra nosotros prosperará. Por el contrario, declaramos juicio contra toda obra de Satanás que viene contra nosotros, contra tu iglesia. Tú dijiste: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, en el nombre de Jesús. Isaías 59, verso 19 dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Otra versión, yo escuché esta versión de un judío. Un judío lo leyó así: porque vendrá el enemigo, pero como un río, el Espíritu Santo levantará bandera contra él. ¿Ves la diferencia? El judío lo leyó de esta manera: cuando el enemigo venga como un río, el Espíritu Santo levantará bandera contra él. Y aunque usted ponga la coma donde está y lo leamos como está aquí, yo quiero que usted entienda: el enemigo viene como río. ¿Y sabe qué es lo que el Espíritu Santo hace? Levanta una bandera. No me entendieron. Cuando el enemigo siente que viene con ímpetu como un río, ¿sabe cómo el Espíritu Santo lo vence? Saca una banderita. ¿Sabe qué dice la Biblia? La bandera de Dios sobre mí es amor. Ese estandarte que el Espíritu levanta contra el diablo, que viene como un río contra nosotros, es el amor de Dios sobre nosotros. Y cuando el amor de Dios, ese estandarte de amor, está sobre nosotros, no hay diablo que te toque, en el nombre de Jesús. Y vendrá el Redentor a Sión, y los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca. No puede faltar en tu boca ni las palabras ni el Espíritu de Dios, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Noveno. Oye, estoy volando, he dicho 9 puntos en 40 minutos. Tienes que pelear tu guerra espiritual, tu lucha espiritual. Porque la paz de Dios no se establece a menos que tú luches.
La paz y la justicia de Dios muchas veces no se establece en nuestras vidas porque no hemos tomado nuestra actitud de guerra espiritual. Qué tremendo que en Hechos, cuando el apóstol Pedro fue puesto en la cárcel, después de haber sanado un cojo, cuando él salió de la cárcel se fueron a orar. ¿Y sabe qué oraron? Oraron por osadía. La Biblia Reina Valera dice denuedo. La palabra denuedo es osadía, valentía. Pidieron osadía, valentía, poder, violencia espiritual para hablar la palabra, para enviar la palabra con autoridad, con osadía y valentía. Por eso yo te pido, Iglesia Maranata, deja de ser tan sutil, deja de ser tan blandengue, deja de ser tan caballero, tan, ¿cómo se puede decir? Digan mi sinónimo. A veces somos tan educados, somos tan elocuentes, tan intelectuales, y Satanás no respeta nada de eso. Muchas veces un buen grito al diablo lo echa fuera. Muchas veces para que la paz se manifieste, tiene que haber un conflicto primero. Décimo. Tenemos que pelear esta batalla. Porque nuestro enemigo es rudo. Nuestro enemigo es malo. Es malvado. La Biblia llama el maligno. Él es maligno porque todo lo que piensa es maldad. Y Satanás no quiere soltar tu herencia. Satanás no quiere soltar tu salud. Satanás no quiere soltar lo que es tuyo. Así es Erika. El problema, Erika, es que nuestro conocimiento nos ha vuelto tan lógicos. Nos hemos vuelto gente tan lógica en nuestra mente que perdimos la osadía de actuar en el Espíritu. Yo creo que no hay persona más inteligente en la tierra que nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús a veces era rudo contra Satanás. Pero por alguna razón como que hoy en día sentimos que somos más educados que Jesús o qué sé yo. Pero bueno, a menos que volvamos a usar la violencia del Espíritu en fe, en oración, en compromiso, en entrega, nada va a pasar. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo esta tarde cuando yo oraba? Porque siempre se me viene a la mente esto de la prudencia. Hay que ser prudente, no salgamos. Yo vi un meme que decía: los cristianos, vamos al culto. No, hay que ser prudentes, nos podemos contagiar. Ya, entonces vámonos a comprar cositas. Vamos, porque Dios nos protege. Dios me dijo esta tarde, qué tremendo. Yo siento que fue el Espíritu Santo que me dijo: qué tremendo que tanta gente quiere ser prudente para servir a Dios. No predique, no predique porque se puede contagiar. No evangelice, se puede contagiar. No haga una casa de luz, se puede contagiar. No vaya al culto, se puede contagiar. Hay que ser prudentes. Dime dónde está la prudencia cuando Jesucristo le dijo a los apóstoles: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Si hay que ser prudente, yo no me voy a meter donde está el lobo. Ah, pero es que el sabio ve el peligro y se esconde. Sí, entonces si la oveja es sabia y va a pasar por los lobos, ¿tiene que pasar o no? Jesucristo dijo: aquí que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y hay un lobo allá afuera. Se llama miedo. No se llama virus, se llama miedo. Hay un virus allá afuera. Se llama miedo. Amedrantamiento. Terror. Claro que hay que ser prudente. Yo no me voy a poner en la boca del maligno si Dios no me mandó. Pero para servir a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, derrama este espíritu de fe, poder y osadía y esta gallardía espiritual sobre tus hijos, Señor. Te oro, Padre, te oro a ti, Señor, te clamo a ti, te ruego a ti, Padre Todopoderoso. Levanta tu iglesia, Señor. Levántate, Señor, levántate a favor de tu pueblo, levántate a favor de tu iglesia, Señor. Arranca y desarraiga todo espíritu de miedo y amedrantamiento, Señor. Y levanta tu ejército, Señor. Levanta tu ejército, Señor. Vamos, dile: Padre, levanta tu ejército. Levanta tu ejército, que venga tu reino, Señor. Que se levante tu reino, que se manifieste tu poder. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, aleluya. Tú tienes que pelear, punto 12. Porque Dios nos dijo que peleáramos.
No solamente peleamos porque es necesario, peleamos porque es una orden. Aleluya. Porque te tengo noticias. No importa lo pacífico que tú seas, no importa lo gentleman que seas, lo caballero que seas, siempre habrá alguien haciéndote la guerra. Tú puedes usar el mejor lenguaje, tú puedes ser humilde, manso, íntegro, tú puedes ser santo, puro y nunca decir una lisura, nunca decir una mala palabra. Tú puedes tratar de comportarte como la mejor persona del mundo y siempre habrá alguien que se levante a hacerte la guerra. En pago de tu amor te van a odiar y en pago de tu servicio te van a echar. Treceavo sería. Tenemos que pelear porque tenemos enemigos persistentes. Tenemos adversarios que no quieren rendirse. Tenemos adversarios que no han aceptado el veredicto de la cruz. Primera de Corintios 16:9 dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Si hay algún apóstol que predicó la gracia, si hay algún apóstol que predicó de poder, autoridad y de la posición del creyente, fue el apóstol Pablo. Y aún el apóstol Pablo, reconociendo la autoridad, el poder y la herencia que él tenía como hijo de Dios y como apóstol, él sabía que había adversarios. Y ni tú ni yo somos superiores a Pablo. Y si él sabía que había un adversario y tenía que pelear contra ellos, tú y yo tenemos que pelear contra esos adversarios. Pobreza, miseria, enfermedad, pecado, falta de consagración, falta de integridad, depresión, angustia, incredulidad, duda, pobreza, miseria, enfermedad. ¿Cuántas cosas vienen en la vida de un ser humano? Tenemos que pelear. Escúchame bien. Para recuperar lo que hemos perdido. Lo pondría de esta manera: tenemos que pelear nuestra lucha espiritual para redireccionar todo aquello que el diablo había quitado de nuestro camino. Lo lindo de la oración es que la oración es del Espíritu. Ya conmigo, la oración es del Espíritu. Es cuando tú oras en el Espíritu, tú sales del tiempo y el espacio. Por eso es tan poderoso orar en lenguas. Por eso Satanás le quiere robar a la iglesia el don o el hablar en lenguas. Cuando usted y yo oramos, bro, shaka tilara branda, raba seca tira bacoa, rimambroche que brasa tira mando robo se telere brenda rabaca. Efectivamente mi mente no entendió qué dije. Efectivamente mi mente no captó lo que dije. Pero mi espíritu oró. Y cuando mi espíritu ora, mi espíritu va al pasado y al futuro de mi vida para arreglar cosas en el pasado y solucionar cosas en mi futuro. La oración es espiritual. La oración es un espíritu. Y tu oración, cuando tú oras por tu familia, cuando tú oras por tu matrimonio, cuando tú oras por tus hijos, tu oración va a futuro. Tu oración va a tu futuro y te espera en tu futuro para arreglar las cosas que Satanás quiso dañar. Ok, dejémoslo ahí. Por eso yo siempre digo: yo no enterraré a mis hijos. Yo no voy a enterrar a mi esposa. Yo no enterraré a mis hijos. Yo voy a ver la gloria de Jehová en mis hijos. Usted mira, ¿y qué garantía tiene? Que oré. Y que lo que yo pida en el nombre de Jesús me será hecho. Y que cuando oro en lenguas, oro misterios. Y que cuando oro en el Espíritu, algo sucede. Y que la oración de fe tiene poder, porque va al futuro y puede cambiar mi futuro. Aleluya. Pastor, ¿y usted cómo puede decir que la oración puede arreglar el pasado? Pregúntele a Isaías. Isaías fue a profetizarle la muerte a un rey. Creo que fue el rey Ezequías. Le fue a profetizar la muerte y el tipo comenzó a orar: Señor, ¿quién te amará como yo en la tierra? ¿Quién te adorará como yo en la tierra? Y Dios, Isaías ya se estaba yendo de la casa del rey, del palacio, y en la puerta Dios le dice: hey, ve y dile que le va a dar 15 años más. La oración de ese rey fue al pasado, donde Dios dijo que se iba a morir, y arregló la situación para que Dios le diera 15 años más. Porque alguien dijo: a ver, ¿dónde está un verso para probar eso? Ahí está. 15. Tenemos que orar para autodefendernos de ataques del maligno. En otras palabras, oramos para generar a nuestro alrededor
esta unción del Espíritu, este poder del Espíritu que nos protege a nosotros mismos de los ataques del maligno que aún no han llegado. Pero lo importante que es la oración y esta lucha espiritual. 16. Tenemos que orar y entrar en guerra espiritual para libertarnos a nosotros mismos de toda opresión del diablo. 17. Saltemos porque si me pongo el de todos los versos aquí nos quedamos. Tenemos que pelear esta lucha espiritual y entrar en esta batalla espiritual para bajar al diablo, para destronar a Satanás del destino que Dios nos ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, que esta noche, papá, que esta noche tú extiendas tu mano sobre Maranata, sobre cada hermano, cada amigo que me ve, y que Satanás sea destronado, Señor, de sus destinos, de sus propósitos, de sus metas, de sus profesiones, de sus hogares, de sus familias, Señor. Que Satanás sea destronado, Señor, y como resultado, Señor, el enemigo sea quebrantado y tus hijos sean restituidos, tus hijos sean levantados y tu iglesia poderosa se levante radical como un ejército que destruya las fuerzas del mal en el nombre de Jesús. Amén. 18. Tenemos que orar y entrar en esta batalla espiritual para quebrantar toda oposición. Escúchame bien, para quebrantar toda oposición y todo espíritu que se opone o que se te para al frente como una barrera invisible para que tú no alcances tu destino. ¿A qué me refiero? Siempre Satanás pondrá como una barrera invisible. Siempre Satanás pondrá una opresión al frente tuyo para que como que tú no puedas avanzar, como que tú oras, como que tú luchas, como que tú estás yendo a la iglesia, como que tú le sirves a Dios, pero como que nunca avanzas. Bueno, tienes que seguir haciendo y entrando en esta lucha espiritual hasta que esa oposición, esa muralla invisible se rompa. ¿Por qué, pastor? Porque después de la guerra espiritual viene la honra. Se rompe, hay un avance, hay un rompimiento que hará que tú tengas victoria. Y la victoria es adictiva. Cuando tú comienzas a experimentar la victoria, tú quieres otra batalla, porque dice, siempre después de una batalla viene una gran herencia. Aleluya. Tienes que orar, porque tienes que entender, tu vida es importante. Para Dios tu vida es importante. Dios no te salvó simplemente para llevarte al cielo. Dios te salvó porque Él quiere usarte. Él quiere utilizar tu persona, tu personalidad, tus capacidades, tus habilidades, tus talentos. Dios quiere usarte. Dios quiere darte a ti el privilegio de poder servir a los intereses del reino de Dios, porque para ti será la recompensa. Entiende que toda oposición del diablo contra ti, escúchame, Cristian, todo ataque del diablo que ha venido contra ti simplemente es una escalera hacia la honra, a la exaltación, al avance, a la multiplicación que Dios tiene para ti. En el nombre de Jesús. La oposición es la puerta de la gloria. La oposición es la puerta de la victoria. Aleluya. No le huya a la oposición, no le huya a la guerra espiritual. Si usted le huye a la guerra espiritual, nunca tendrá victoria espiritual. Pastor, ¿y qué puedo hacer para tener victoria en esta guerra espiritual? Ya sé por qué tengo que pelear. ¿Cómo yo obtengo la victoria? Primero, entiende que tú tienes que conocer a tu enemigo. ¿Sabe qué pasa con el diablo? Satanás ha hecho un trabajo muy bien hecho. ¿Usted no ha notado que en esta pandemia, cuando alguien muere, la gente culpa a Dios? Dios no anda matando gente. Satanás ha logrado que la gente culpe a Dios de lo que Dios no ha hecho. ¿Y por qué no culpar al diablo? Casi que hago una declaración política, pero yo no soy político. Tú no puedes pelear un enemigo que no conoces. ¿Cómo tú peleas con un enemigo que no sabes que es tu enemigo? La Biblia dice en Filipenses 4:19 que mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a su riqueza en gloria. Dios suplirá lo que nos falta. Pero si tú no sabes qué te falta, es como que yo llegue a tu casa y digo, hijo, ¿qué te falta?
tú digas nada, no te voy a dar nada. Si tú no sabes qué te falta, yo no te voy a dar nada. Pregúnteme a mí qué me falta y agarra lápiz y papel. Pero yo voy a suplir lo que me falta. Si tú no sabes cuál es tu enemigo, nunca sabrás cómo vencerlo. Nunca podrás vencerlo. Tú tienes que ir a la presencia de Dios. Tienes que ir a una relación con el Espíritu Santo. Tienes que ir a la palabra para conocer a Dios, pero también para conocer a tu enemigo. El enemigo que tú ignoras es el más peligroso, porque lo que tú ignoras te puede matar. Oh, no me oyeron. Lo que tú ignoras te puede matar. Pastor, ¿y por qué? Cuando usted conoce a su enemigo, él no va a ganar ventaja. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. El que ignore las maquinaciones del diablo va a vivir en derrota, no importa lo cristiano que sea. No lo ignore. Yo sé que esto puede sonarle raro, pero escúcheme bien. Cuando usted ignora conectarse a estos cultos, usted no me está ignorando a mí, usted está ignorando al diablo. Porque usted cree, bueno, una conexión menos, conexión más. Ok. Tápese la nariz y diga, no, este día no respiro. Un día sin respirar, ¿qué importa? Hágale. ¿Cuánto vale hoy un balón de esos de oxígeno? ¿Cuánto vale? ¿2,000? ¿3,000 soles? Y usted puede hacer así. Gratis. Gratis. Pero cuando trata de orar, ayunar, vigilar, leer, meditar, estar con Dios y entrar en esta lucha espiritual, como que después. ¿Por qué, hijito? Porque tenemos una iglesia raquítica en el espíritu. Tenemos una iglesia raquítica en el espíritu. Endebles en el espíritu. Vuelvo y te repito, ¿quieres saber qué tan fuerte eres espiritualmente? Ora y dime cómo te fue. Segundo, ve a la presencia de Dios y conócelo a Él. Porque entre más conoces a Dios, más te conoces a ti. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Aleluya. Conoce lo sorprendente que es el poder de Dios. Salmo 62:11 dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿De quién es el poder? De Dios. Satanás no tiene ningún poder. El único poder que Satanás tiene es el que el mundo le ha dado, el que la iglesia le ha permitido tener. En el momento que la iglesia se levanta, Satanás pierde la autoridad que cree que tiene. Daniel 2:22 dice: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, con Él mora la luz. Entre más conozcas a Dios, más conoce los beneficios, el poder y la autoridad que tú tienes. Tercero, no dependas de los recursos humanos, no dependas de los hombres, depende del Espíritu Santo, depende de los recursos celestiales. No confíes en ti mismo, no confíes en tu propia inteligencia, no confíes en tu propia prudencia. Teme a Dios, relaciónate con Él, vive para Él, no de una manera evangélica, sino de una manera espiritual, donde Dios te pueda dar ideas para hacer negocios, ideas en medio de la situación tan negativa para prosperar. ¿Y por qué es que los cristianos queremos prosperar y vamos a prosperar? Porque queremos extender el reino de Dios. No existe tal cosa como el evangelio de la prosperidad. No existe tal cosa como eso. No existe el evangelio de la fe, ni el evangelio de la prosperidad, ni el evangelio de la sanidad. Existe el evangelio, y en el evangelio hay prosperidad, en el evangelio hay fe, y en el evangelio hay sanidad, y en el evangelio hay bendición. No se puede departamentalizar el evangelio. El evangelio es Dios a favor del hombre, aleluya. No dependas de los recursos humanos, sino depende de los recursos celestiales. Cuarto, escúchame bien, porque este te va a gustar mucho. Témele más a Dios que al diablo. Oh. Hay gente que le tiene más miedo al COVID que a Cristo. Por eso es más fácil encerrarse en la casa para no contagiarse que pasar tiempo en la palabra o en la oración. Qué tremendo que en este tiempo de pandemia los dueños de Netflix, Amazon Prime y toda la televisión en línea se hicieron más que millonarios. No sé si todo el tiempo que usted le dedica a Netflix es el que le dedica a la palabra o a estas predicaciones.
Por eso cuando usted vea que no tiene fuerza espiritual, hágase un censo, hágase un inventario de tiempo. A ver dónde usted pasa más tiempo. Es más, los teléfonos hoy en día, el teléfono mío tiene una aplicación que me dice a mí cuál es la aplicación que más uso a la semana. ¿Cuál es la aplicación que usted más usa a la semana? Témele a Dios más que al diablo. Mateo, ay pastor, usted no que le tenga temor a Dios. Claro que sí, lo que dice Mateo 10:28. No teman, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es Dios. Y yo sé que Dios es amor, yo sé que Dios es nuestro papá, y yo sé todo eso, créame que lo sé. Pero aunque Él es papá, hay un protocolo espiritual. Él es papá, pero es Dios. Él es mi papá y me ama y lo ha hecho todo por mí. Ha hecho los sacrificios más grandes por mí que nadie nunca haría por mí. Pero Él sigue siendo Dios. Y tristemente hemos cruzado esa línea donde ya, aunque es padre, no lo respetamos como a papá. Aunque es Dios, no lo honramos como a Dios. Aunque Él es el Dios todopoderoso, lo hemos rebajado a una posición donde como que la gente se burla de Él y no pasa nada. Ten mucho cuidado con eso, porque de ahí Satanás siempre sacará ventaja. Convierte tu responsabilidad personal en obedecer a Dios, en obedecer sus instrucciones. Teme a Dios y apártate del mal, dice la palabra. ¿Cómo yo consigo la victoria en esta lucha espiritual? Quinto, usa las armas espirituales. Olvídate de tus capacidades intelectuales y depende de las armas del Espíritu. Hay muchas armas del Espíritu, hay muchas armas. Aleluya, por aquí tenía yo un verso. Jueces capítulo 5, verso 20. Jueces, vaya conmigo ahí, Jueces 5. Jueces 5, verso 20. Esto lo leímos hace unos días. Es cuando Débora enfrenta a Sísara y dice, verso 19, vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Verso 20, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Débora está diciendo que aún las estrellas la apoyaron en su guerra contra Sísara. Cuando Jesucristo maldijo la higuera, escúcheme bien, cuando Jesucristo maldijo la higuera no se secó sola. La tierra se negó a darle nutrientes a la raíz. La tierra se opuso a lo que Jesús maldijo. El sol, la luna, las estrellas, la misma tierra va a conspirar en contra de lo que Dios maldijo. Por eso usa las armas, usa el nombre de Cristo, usa el poder de la palabra, usa la unción del Espíritu Santo, usa las armas que Dios te ha dado, usa esa fe, usa la palabra para vencer toda opresión del diablo. Le recomiendo un libro de mi papá Naúm, La batalla por tu mente, que te vea un libro de guerra espiritual bien tremendo. Sexto, descubre por medio de la palabra cuáles son las debilidades del maligno. Satanás tiene muchas debilidades. Descubre cuáles son y tú lo vas a vencer. ¿Cuáles son las debilidades de Satanás? Todo Goliat tiene un hueco en el casco. Todo Goliat tiene un hueco en el casco. Una piedra que tú le tires, suficiente, no importa que mida 3 metros. Pero descubre cuál es el agujero. No importa lo fuerte que es el enemigo, siempre tendrá una debilidad. Pastor, ¿y cómo lo descubro? Pregúntale al Espíritu Santo. Espíritu Santo, dime cuál es la debilidad de mi enemigo. Yo no sé cuál es tu enemigo. Puede ser rencor, puede ser duda, puede ser incredulidad, puede ser amargura, falta de perdón, no sé, rebelión, falta de sumisión, qué sé yo. Cualquiera que sea tu enemigo, el que te tiene así como te tiene, dile, Espíritu Santo, ¿cuál es la debilidad para yo también atacarlo a él? Y te vas a dar cuenta. Séptimo, aprende cuándo parar de hacer guerra espiritual y convertirte en un adorador. No todo es guerra espiritual. No todo es guerra espiritual, no todo es ataque. Aunque vivimos una guerra espiritual, hay un tiempo, como le dije al principio, donde tenemos que pasar es adorando al Señor. Y en esa adoración seguimos haciendo guerra espiritual. No te quedes al frente de la batalla todo el tiempo.
Retírate de la presencia de Dios, recárgate y vuelve y sal. Octavo, con el dominio espiritual que Dios te dio, córtale los suministros al diablo. Yo no me leí el arte de la guerra, no es eso. Córtale los suministros a Satanás, pastor, como a través de la oración. Así es. Así como hizo Moisés. Córtale los recursos. Las plagas de Egipto no fueron otra cosa que un corte de los recursos de Egipto. El agua en sangre. El polvo se volvió piojos. Ratones por todas partes. Pulgas, piojos, tinieblas. Pastor, ¿y cómo hago eso? Toma autoridad por medio de la palabra y dilo. Ora en contra de todo recurso satánico. Ora en contra de toda opresión satánica. Ora en contra de la corrupción, de la pobreza, la miseria, la escasez. Ora en contra de todo lo que el diablo haga contra ti. Noveno, no ignores el pecado que te asedia. No ignores el pecado que te asedia. El problema con el pecado es que te desconecta de los recursos del cielo y la fortaleza espiritual. Cuando tú pecas te debilitas hasta el punto que Satanás puede derrotarte. ¿Ya me entienden? O sea, el asunto con el pecado es que si tú pecas, tú te expones a que Satanás te destruya. Porque si tú pides perdón, Dios no tiene problema en perdonarte. Dios no tiene problema en perdonarte, pero Satanás quiere que peques para debilitarte y de drenarte la unción, la energía espiritual, drenarte el poder del Espíritu, de manera que te pueda destruir. Punto que sigue, ya no sé cuál es. ¿Cuál sigue? El 10. Aquí está. Ataca al diablo de sorpresa. Pastor, ¿qué significa eso? Cuando el diablo menos se lo espere, ore. En el baño, en la taza del baño, en el bus, en el taxi, en el trabajo. Levante la mano, ahí donde esté, y dígale: Señor, tu gloria y tu poder sobre mí, tu unción sobre mí. Yo no moriré, sino que viviré. Yo voy a ver la gloriosa en mi casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo no voy a caer en tentación. Yo tengo la fortaleza del Espíritu Santo sobre mí. En cualquier momento. Usted está trabajando y el diablo dice: no, está trabajando, no va a orar. ¿Qué? Perdona, diablo, yo no estoy trabajando porque paré de orar. Escúchame bien, yo vivo para orar. Yo no oro para vivir, yo vivo para orar, ¿oíste? Ora cuando el diablo menos se lo espere. Ora inesperadamente. Cada oración es un ataque de sorpresa. Entiende que el más débil no siempre le gana al más fuerte. Mantente fuerte en Dios. Es Dios el que te da la fortaleza, no tu intelectualidad, no tu capacidad mental. Es Dios el que te fortalece. Mantente conectado para que en su fuerza tú puedas decir: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. 12. 11. En la guerra espiritual no se puede ser lindo. En la guerra espiritual tú no puedes ser nice, ni pretty. En la guerra espiritual tú no puedes ser nice. Tú tienes que ser fuerte. Tienes que atacar al diablo, no como un caballero, sino como un guerrero. En el nombre de Jesús.